Y vamos a revisar esta sección que es bastante larga, porque simplemente voy a darles un resumen de lo que aquí se contiene. No estoy exponiendo el credo de manera detallada, lo cual nos llevaría muchas semanas, sino lo estoy exponiendo de manera resumida, solo explicando lo esencial para que la iglesia pueda confesar el credo con toda libertad, con entendimiento, con claridad de mente. De hecho, hay cosas aquí que ni siquiera son necesarias de abordar, porque la iglesia ya conoce, particularmente la segunda parte del credo, es algo que ya hemos visto. Cuando dice, por ejemplo, que tomó carne, que nació de la Virgen María por el Espíritu Santo, que fue crucificado, padeció bajo Poncio Pilato. Cuando expusimos el credo de los apóstoles, vimos todos estos elementos de manera detallada, de manera que podemos simplemente enfocarnos en algunos aspectos. Dice el credo en la parte que nos vamos a enfocar, dice así: y en un solo Señor. Ese y nos está diciendo que se une a lo de arriba, o sea, creo en Dios y creo, es el significado, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor a nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Hay todavía dos partes que nos faltan. Cuando dice, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y después lo que dice respecto a la iglesia, creo en una santa iglesia, etcétera. Eso lo vamos a ver en 2 domingos más. 2 domingos más. Y habremos terminado esta exposición bíblica teológica del credo. Muy bien. La parte que he leído, hermanos, puede ser dividida en 2 secciones. Y de hecho vamos a dividirla nosotros así. En primer lugar, la primera sección podría ser llamada Dios el Hijo Divino o Dios el Hijo Eterno. Y la segunda sección puede ser llamada Dios el Hijo Encarnado. Dios el Hijo Eterno, primera sección, Dios el Hijo Encarnado. El credo trata acerca de la persona del Hijo. Trata del Padre y trata también del Espíritu Santo. Pero es evidente, hermanos, es evidente que el credo tiene un énfasis en la persona de Jesucristo. Porque el gran debate a través de los años ha girado principalmente a través de la persona de Jesucristo. Y el credo es abundante, no exhaustivo, pero sí abundante en declararnos quién es el Hijo, quién es Jesucristo. Y si pueden guardar estas 2 cosas en su mente, es suficiente, hermanos. Jesucristo es Dios el Hijo eterno y Jesucristo es Dios el Hijo encarnado.
es un solo Señor, Jesucristo. Comencemos por analizar la primera parte. Dios, Jesucristo es Dios el Hijo divino. Cuando confesamos en el credo, déjenme volverlo a leer, particularmente la parte que estamos tratando. Dice, y en un solo Señor, y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por el cual por el cual todas las cosas fueron hechas. Cuando el credo dice esta verdad, cuando el credo confiesa esto, debemos tener en mente que el credo está preocupado por declararnos dos cosas. El credo está preocupado por declararnos dos cosas respecto a la divinidad de Jesús. Dos cosas respecto a la divinidad de Jesús. Uno, que Él es igual al Padre. Jesucristo, el Hijo divino, es igual al Padre en cuanto a la esencia divina. No obstante, la segunda verdad que el credo quiere dejarnos bien clara en la mente es que aunque Jesucristo en cuanto a Dios es igual al Padre, no obstante, en cuanto a persona, el Hijo es distinto al Padre. Es igual en cuanto a esencia, distinto en cuanto a persona. Y por medio de esta confesión, el credo está atacando dos herejías principales que desde el principio de la iglesia estuvieron ahí, estuvieron molestando. Uno es el arrianismo. Arrio decía que Jesucristo no era Dios, sino la primer criatura de Dios, la más exaltada. Y la iglesia confesaba, no, Él es Dios verdadero, es consubstancial con el Padre. O sea, consubstancial es la palabra por de la misma esencia. Pero esa no era la única herejía que atacar. La otra herejía que atacar era el así llamado modalismo. Modalismo. ¿Qué enseña el modalismo? El modalismo dice que Dios es solo una persona. Dios es solo una persona. ¿Han escuchado el ejemplo por ejemplo, para que vean cómo el modalismo sin querer puede estar en nuestra misma mente y no nos habíamos dado cuenta? ¿Han escuchado el ejemplo que Dios es como el agua? A veces líquido, a veces gas y a veces sólido. Así es Dios. O hay otros que dicen, no, es que Dios es como un padre, como un hombre, que llega a la casa y es padre, va al trabajo y es empleado, va con sus padres y es hijo. Bueno, bienvenidos a la herejía del modalismo. El credo se esforzó por no solo derrocar a Arrio, lo cual hizo muy bien. El credo también buscó derrocar el modalismo, lo cual también hizo muy bien. Así que lo que vamos a encontrar en esta primera parte del credo es una confesión doble, donde se dice Jesucristo es igual al Padre, pero en cuanto a esencia, pero Jesucristo es eternamente distinto al Padre en cuanto a persona. O sea, el Padre y el Hijo realmente son dos personas distintas eternamente. Distintas no en deidad, sino en que son dos personas reales. Ahora, vayamos a ver esto en las Escrituras. El Hijo es igual
al Padre. Abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Harán bien en memorizar este texto. Este texto es una gran defensa a favor de la deidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Filipenses 2, versículo 6 dice, hablando de Jesucristo, Filipenses 2:6, hablando de Jesucristo, dice, el cual era en forma de Dios. La palabra forma nos transmite el concepto de esencia. El Padre y el Hijo poseen la misma esencia. Por eso Hebreos puede decir que es la imagen misma de su sustancia. Que el Hijo es la perfecta imagen del Padre porque posee la misma esencia divina. Miren, hermanos, la creación y el hombre en particular refleja algo de la gloria de Dios, sí, pero debido a que somos criatura, el reflejo de Dios que vamos a dar siempre es muy limitado. Pero en Jesucristo, cuando vemos a Jesús, vemos al Padre porque participan de la misma esencia. Jesús además hace las obras del Padre. Hace las obras que también el Padre hace. ¿Por qué? Porque si en la deidad hay solo un poder, no hay tres poderes, porque no hay tres dioses, hay solo un poder. Un poder, una voluntad, una santidad, un creador. Pero el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. Hay un creador, Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vean lo que dice aquí. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús además hace la obra del Padre de perdonar pecados también. Le dice en Mateo 9:2 al hombre, ánimo hijo, tus pecados te han sido perdonados. Solo Dios perdona pecados. Jesucristo es Dios, por lo tanto, perdona pecados. Cuando el credo dice entonces, y creo en un solo Señor Jesucristo, y cuando dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y cuando dice engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, el credo está usando este lenguaje para confesar esta verdad que procede de las Escrituras, que Jesucristo es Dios de Dios, es Dios mismo. El texto, hermanos, cuando estaba empezando a preparar este estudio tenía una frustración, porque de repente estaba exponiendo línea por línea en mi escrito y llevaba como 2 hojas y media y apenas iba en un solo Señor Jesucristo y dije, no, esto se va a hacer demasiado largo. Borré todo y volví a empezar. Pero lo que quiero decir es esto. Hay tanto en cada línea como para en verdad tomar cada una de estas líneas y explicarla parte por parte. Déjenme darles algo breve. Abran sus Biblias en 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. Yo quiero, hermanos, que su fe esté, cada vez que recitemos el credo, que estén recordando que no estamos haciendo otra cosa, sino citar la verdad de las Escrituras con otras palabras, como cuando cantamos himnos. Citamos verdad de las Escrituras con otras palabras. Así también cuando recitemos el credo, que vean que esto es verdad teológica. 1 Corintios 8:6, escuchen esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. También por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Somos del Padre y somos a través del Hijo. Y faltaría aquí añadir un concepto teológico, pero eso lo veremos la próxima semana cuando hablemos del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. El punto es este, hermanos. Pablo está modificando el famoso Shema. ¿Qué es el Shema? Deuteronomio 6. Oye, oh Israel. ¿Por qué se llama Shema? Porque el verbo hebreo que se usa para decir oye, el imperativo oye, oh Israel, es Shema. Y lo que está haciendo el judío por excelencia, Pablo, el apóstol, está tomando ese Shema y lo está enriqueciendo a la luz de la revelación neotestamentaria. Vean lo que dije. No lo está modificando, no lo está cambiando, lo está enriqueciendo. Nosotros todavía creemos que hay un solo Dios. Pero ahora Pablo nos enriquece lo que significa que hay un solo Dios. Que hay un solo Dios significa que hay un Padre, creador del cielo y de la tierra, y un solo Señor. La palabra Señor que se dice aquí es una palabra muy delicada para el judío. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, los judíos dejaron de pronunciar el nombre Yahvé y empezaron a sustituirlo por Señor. De hecho, si ustedes tienen una Biblia de las Américas, ustedes pueden notar lo siguiente, que cuando dice, por ejemplo, en Deuteronomio 6, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en la Biblia de las Américas va a decir algo así, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la palabra Señor va a estar toda en mayúsculas. ¿Por qué? Porque están diciendo que aquí la palabra Señor es aquella palabra que pertenece al nombre Yahvé. Porque el pueblo de Israel, en la Septuaginta, así tradujo el nombre Yahvé, Señor. De manera que cuando Pablo está diciendo, creemos en un solo Dios y en un Señor Jesucristo, está diciéndonos que la confesión del único Dios verdadero es que es Padre y es Hijo. Cuando confesamos entonces en el credo, creo en un solo Señor Jesucristo, estamos diciendo, creo en Dios Padre que es Dios y creo en un solo Dios que también es Señor Jesucristo. Vean la profundidad de esta verdad. Confesar públicamente. Nosotros creemos en un Dios trino y el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Ahora hay más que extraer de aquí. Por ejemplo, deben saber que el credo también está atacando otras herejías. Cuando dice creo en un solo Señor. ¿Por qué dice en un solo Señor? Y nuestra traducción dice Jesucristo junto. Pero la mejor traducción es mantenerlo separado. Porque en el griego son realmente dos palabras. Jesús y Christos. Pero regularmente se suele traducir así. Jesucristo junto como un nombre. Pero hay razón por la cual mantenerlo separado. Está diciendo creemos en un solo Señor que es Jesús y que es Cristo. Ese es el único Señor. ¿Por qué hace este énfasis el texto, el credo? Porque había una herejía rondando en esos días que decía que Jesús y Cristo eran dos personas diferentes. Hay algo de gnosticismo ahí donde Jesús realmente sí era como el verbo eterno, pero Cristo era una añadidura, etc. Y por este medio lo están rechazando. Cuando dice es Dios de Dios, luz de luz, en esto hablaron Atanasio, Gregorio Nacianceno y los antiguos de una forma hermosa. Decía, el rayo del sol es lo mismo que su resplandor. Y así podemos entender
que Jesús no es de otra esencia, sino de la misma del Padre. Por eso dice Dios de Dios. Dios verdadero de Dios verdadero. Consubstancial con el Padre. Esta es la palabra que dio la victoria a los nicenos. Recuerden, yo les expliqué que no resolvió todo, pero sí dio una victoria, aunque sea parcial, en contra del arrianismo, cuando dijeron homoousios, de la misma esencia, homo como homónimo que todavía usamos en nuestro lenguaje, y ousia, esencia, la misma esencia. Y esto fue lo que chocó a Arrio, y es por eso que Arrio no lo pudo sostener y dijo, eso es falso, y por lo tanto fue echado fuera de el imperio, bueno, al menos de su diócesis, de su iglesia, porque él no podía creer que en la esencia divina podía haber alguien más que el Padre, por así decirlo. Entonces, por medio del credo confesamos, Jesucristo es Dios de Dios. ¿Por qué estamos este domingo reunidos? Porque Jesucristo nos manda a celebrar su día y Él es Dios de Dios y tiene la autoridad para hacerlo. ¿Por qué nos bautizamos? Porque Jesucristo es Dios de Dios y nos mandó ser bautizados. ¿Por qué nos congregamos? Porque Jesucristo es Dios de Dios y nos mandó congregarnos como iglesias locales para adorarlo. Pero yo he dicho que hay dos verdades que se confiesan aquí. Uno, que Él es Dios verdadero de Dios verdadero. La otra cosa que se confiesa en el credo es que el Hijo no solo es Dios igual al Padre, sino que es eternamente distinto al Padre en cuanto a persona. Y aquí es donde esas ilustraciones que di hace un momento de la Trinidad son muy malas. Porque la Trinidad no es una persona que se pone la máscara del Padre, después la máscara del Hijo y después la máscara del Espíritu Santo. No. Eternamente ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vean tan solo en el texto que leímos, en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con. Y el verbo era con. Una preposición puede ayudarnos a entender una verdad teológica profunda. Con. Y el verbo era con Dios. O sea, el Padre que siempre ha sido con el Verbo. De manera que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas eternamente distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo han sido tres personas desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no comenzó a ser trino. Por eso es que ya escuchamos en los Salmos un lenguaje de dos que son Dios. Dijo el Señor a mi Adonai. Dijo el Señor, dijo Yahvé a mi Adonai, a mi Dios, dijo mi Dios a mi Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso esas tres figuras místicas con las cuales cena Abraham. Por eso ese personaje misterioso del cual Daniel distingue que hay su Dios y el Dios que él enviaría. Por eso Isaías está plagado de esta verdad. El Dios que envía y el Dios que es Mesías. Por eso tenemos el bautismo en Mateo 4. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendiendo. Por eso la transfiguración, mis hermanos, esta revelación de tres personas nos testifica que eternamente Dios ha sido tres personas. Vean la profunda confesión que hacemos cuando recitamos palabras como
Creo en un solo Señor Jesucristo. O sea, creo en un solo Dios, que es el Señor Jesucristo. Vean, Hijo unigénito de Dios. Está el Padre y está el Hijo. Y la distinción es que el Hijo es engendrado del Padre. Engendrado, no creado. Hermanos, vean cuán distanciados estamos de nuestra tradición. Que cuando escuchamos la palabra engendrado, esta no es la primera vez que yo trato este tema en la iglesia. Me refiero en un contexto de enseñanza general. Esto lo he tratado muchas veces en el seminario y muchas veces en la iglesia. La generación del Hijo. Vean qué distanciados estamos de nuestra tradición, que cuando escuchamos esta palabra hasta pensamos que es herejía. ¿Engendrado? A ver, hijo, ¿qué fue lo que te dijo ayer ese señor que te tocó la puerta y que traía una atalaya y eso? Que Jesucristo era la primera criatura de Dios. Mira, el pastor está enseñando lo mismo. Dice que es engendrado. Vean cuán distanciados podemos estar de nuestra tradición. Que justamente fue la palabra engendrado la que derrumbó a Arrio. Engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, debido a que la esencia divina es simple. Y la esencia divina en el Padre, en su acto de engendrar, engendra al Hijo de su misma esencia, pero no en el tiempo, y no carnalmente como nosotros, y no opcionalmente como nosotros engendramos, sino que es un engendramiento eterno, sin principio, sin fin, de la misma esencia, lo que hace que el Padre y el Hijo tengan una relación real, eterna, donde el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo que procede del Padre. ¿Y por qué usar este lenguaje de engendrar? Bueno, porque la Biblia lo usa. Nos gusta ser bíblicos, ¿no es cierto? Bueno, hay que ser bíblicos. Abran sus Biblias en Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito monogenes, el único engendrado, el único engendrado. 1:18, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Algunos han intentado traducir esto diciendo el único Hijo. No, la palabra griega es nuevamente monogenes, que quiere decir el único engendrado. Dios tiene diversos hijos, pero solo uno engendrado de su misma esencia. Miren, toda la humanidad puede ser llamado hijo de Dios. Israel es llamado hijo de Dios. Nosotros, por el Espíritu Santo, habiendo sido regenerados y adoptados, ahora somos llamados hijos de Dios. Pero Jesucristo es llamado hijo de Dios de una forma peculiar. Él es hijo eterno. Él es hijo de la misma esencia. Tú eres hijo creado, no de la misma esencia. Él es la misma esencia del Padre. Así que lo único que está haciendo el credo es explicar lo que la Biblia ya dice, hermanos. Y esto es lo que nos ayuda a combatir no solo el arrianismo, sino el modalismo. Porque el Padre y el Hijo han sido siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente, eternamente. Engendrado, no creado. Consubstancial con el Padre.
créanme que ahí hay demasiado para quedarnos a explicar, pero tenemos que avanzar. Solo una cosa, vean, el credo dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Engendrado del Padre antes de todos los siglos. Esto no hace menor a Jesús. Hermanos, esto no hace menor a Jesús. Esto es la confesión de que Él es igual de glorioso, igual de omnipotente, igual de eterno que el Padre. Engendrado, no creado, y engendrado del Padre antes de todos los siglos, es la forma de decir, Él es Dios sin ninguna excepción. ¿Cuál es la distinción del Padre y del Hijo? No en la deidad, sino en que son realmente dos personas distintas. ¿Qué significa eso? Bueno, eso nos metería en un curso del seminario que acaban de llevar los hermanos en la iglesia, donde pasamos cerca de 6 horas explicando qué significa eso. ¿Qué significa el término persona? ¿Qué significa engendrado? ¿Qué es lo que debemos entender para comprender esa realidad? Pero creo que con eso es suficiente para la iglesia. Pasemos a el último punto. Vean sus boletines para que conozcan dónde estamos. Ya vimos Dios el Hijo, que se divide en dos partes. El credo nos dice es igual al Padre, pero el credo también nos dice es distinto al Padre. Y ahora en el punto 3, que será el más breve, porque he hablado mucho de esto y se predica mucho de esto en esta iglesia, es Dios el Hijo encarnado. Ahora, hermanos, déjenme aclarar algo. Sé que aquí hay mucha cuestión teológica también que desarrollar. No se preocupen, no la estoy ignorando. Solo que acabando el credo niceno en 2 semanas, que lo acabamos, empezamos a estudiar el credo de Calcedonia. Perdón, no es el credo, se llama la definición de Calcedonia. Porque en esa definición de Calcedonia vamos a meternos ahora con temas precisos de la encarnación, de la cristología. Así que estoy guardando mucho de lo que sí no hemos visto en esta parte, lo estoy guardando para la definición de Calcedonia. Que también vamos a hacer el mismo ejercicio. 2 semanas exponiendo el aspecto histórico de la definición de Calcedonia y 2 o 3 semanas exponiendo la verdad teológica de la definición de Calcedonia, y con eso tendremos una imagen completa de los 3 credos históricos: credo de los apóstoles, credo niceno, definición de Calcedonia. Hay otro credo que se llama el credo de Atanasio, que ya les platiqué. No fue escrito por Atanasio, aunque está en armonía con su doctrina. Solamente que al no haber sido un credo universalmente recibido y por lo largo que es, no vamos a recitarlo en la iglesia, pero les animo a que lo estudien y lo lean. Es un credo impresionantemente preciso. Pero nosotros nos quedaremos con estos 3: apóstoles, niceno, definición de Calcedonia, y será lo que recitaremos. Bueno, concluyamos simplemente leyendo esta parte. Dice, el cual, por amor a nosotros. Hermanos, ¿pueden ver que cada partecita tiene mucho que decirnos? Habiendo visto quién es Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ahora dice el credo, y por amor a nosotros se hizo hombre. Qué verdad tan profunda, qué verdad tan santificadora. Vean lo que dice Gálatas 1:3.
gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El cual se dio. En la tarde voy a hablar de un problema que amenaza constantemente a la iglesia, al cristiano en general, que es la mundanalidad y la forma en la cual la mundanalidad afecta particularmente la forma en la que guardamos el día del Señor. Y quiero hablar de algunas soluciones para luchar contra la mundanalidad, pero esta es la primera de ellas. Queremos luchar contra la mundanalidad, queremos luchar para amar más las cosas de Dios. Queremos luchar para entregarnos más al Señor, poder dar más de nuestras fuerzas, de nuestro ser, de lo que somos. Aquí empieza, hermanos, en el santo evangelio, el cual el trino Dios lo revela diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existiendo eternamente en una perfecta beatitud, el Padre envió al Hijo y el Hijo quiso venir y el Espíritu Santo para aplicar la salvación. El cual por amor a nosotros, y por nuestra salvación descendió del cielo. Me encanta aquel título de ese libro que se llama Del cielo Él vino a buscarla. Jesucristo es el eterno Dios que por nosotros, y como se decía antiguamente, y por nuestra salud, se hizo hombre. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. El mismo Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Hijo quiso venir para nuestra salud. El Padre envió al Hijo para nuestra salud. ¿Y qué tenemos en Lucas? El Espíritu Santo viniendo sobre María para nuestra salud. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Salvador. Y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Hay mucho aquí, pero como he dicho, y lo veremos en la definición de Calcedonia, igual al Padre en cuanto a Dios, igual a nosotros en cuanto a hombre. Y fue crucificado. Quédense con estas preposiciones y pronombres. Por nosotros. Fue crucificado. Él no iba por algún bien que le faltara. Por nosotros. Por nosotros crucificado fue bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Por qué es importante seguir recitando Poncio Pilato? Ya lo hablamos en una exposición completa del credo apostólico de los apóstoles. En las tardes en el catecismo de Heidelberg. Padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras. ¿Qué es esto, hermanos? Sino escritura tras escritura tras escritura. Veamos, hermanos. Veamos que el credo no es otra cosa sino escritura presentada de forma teológica. No podemos rehusarnos a recitar el credo porque simplemente es escritura puesta en otros términos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Iglesia, y en medio de este mundo caído, recuerda, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Hermanos, estas últimas semanas, por cuestiones de mis estudios,
he estado pasando tiempo estudiando algo que se llama filosofía política. Maquiavelo y otros como Hobbes, el mismo Platón, John Locke, entre otros, propusieron diferentes teorías para gobernar las sociedades. ¿Saben? Ayer en la semana me preguntaba, ¿y cuál es la buena? Todas tienen cosas verdaderas y todas tienen cosas muy malas, muy malas. Hermanos, no nos equivoquemos. Y no me voy a meter en cuestiones políticas. Pero no nos equivoquemos. Nuestra esperanza es que Cristo va a regresar a subyugar a sus enemigos y ponerlo bajo el estrado de sus pies. Mientras tanto, tendremos que vivir diferentes calamidades, diferentes gobiernos. Todos tienen defectos, todos son corruptos, todos con corrupción, todos hastiados de pecado. Iglesia, pero no te desanimes, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, porque Cristo vendrá y subyugará a todos sus enemigos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén.